Martín, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias. Empiezo más por lo político. ¿Te sentís el opositor del gobierno de Javier Milei? No. Yo no me defino en función de otros, me defino siempre en función de lo que creo. Y estoy defendiendo aquellas cosas que creo que construyen una mejor sociedad y un mejor Estado. Nosotros estamos pasando de un Estado muy grande que no resolvía nada a alguien que quiere tener un no Estado que tampoco va a resolver nada. Me parece que eso es problemático. Lamentablemente, cuando uno quiere dar esa discusión, este es un gobierno al que no le gustan las discusiones, no le gustan los debates, no le gustan los matices, no le gustan las opiniones diferentes. Entonces tiende a agrupar todo igual. Yo en el Senado, en todos los casos, he hecho un trabajo muy profundo con un equipo acerca de cómo mejorar y modificar lo que el gobierno manda. Al gobierno no le gusta eso. Bueno, eso es un tema del gobierno. Ahora, es interesante, en uno de tus libros vos decís, nunca tuvimos un gasto público tan alto como, no importa, cuando, supongamos hoy, me parece que hoy es menor el gasto, nunca tuvimos peores servicios como los que hemos tenido ahora. El abordaje del gobierno es, reduzcamos ese gasto, vos decís, pero a su vez reduzcamos servicios. Yo lo que digo es lo siguiente, siempre he sostenido lo mismo, que el gran problema de la Argentina, contrariamente a lo que algunos piensan, es que nuestro Estado es grande y malo. Cuando tu Estado es grande y malo, vos lo tenés que exportar, porque adentro de lo que producís, adentro de este vaso de agua, la mitad del costo es el Estado. Y Impuestos. entonces, impuestos. Pero contra los impuestos me da cosas. Entonces yo puedo tener un vaso que el vidrio me cuesta lo mismo que en otro país, el agua adentro me cuesta lo mismo que en otro país, la mano de obra me cuesta lo mismo que en otro país, la energía me cuesta lo mismo que en otro país y es de la misma calidad. Entonces parece que puedo competir. Pero cuando mi Estado es más grande, más costoso y peor, ya no puedo competir. Y la única manera de competir es con un dólar mucho más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado más grande y peor nos hace a todos los argentinos más pobres, porque necesitamos un dólar cada vez más alto para poder competir. Y eso es lo que está detrás de que Argentina se haya caído tanto en el nivel de ingreso por habitante medio en dólares en los últimos 50 o 60 años. La manera de salir de eso es construir un Estado cada vez mejor, no es hacerlo solamente más chico y peor. Entonces, creo que lo que hay que hacer es que el Estado deje de hacer las cosas que no tiene que hacer y haga las que sí tiene que hacer. Y ahí yo veo que tengo esa diferencia con el gobierno. El gobierno prefiere podar todo. Y ahora que digo podar, a Carla le encanta la huerta. Cuando hay una planta que tiene un problema, no la rompe toda, no la tira con la maceta. Lo que hace es podarla y cuidarla hasta que funcione bien, hasta que la planta vuelva a florecer. Me parece que ese es el problema. En lugar de podar las áreas del Estado que funcionan mal y concentrarse en los troncos que deberían funcionar bien y no funcionan bien en la Argentina, es como que queremos tirar la maceta. Queremos talar, queremos romperla, el enojo. Y eso no va a conducir a ningún lugar. Ahora digo, este discurso cualitativo que vos estás haciendo aparece en una realidad de la Argentina donde hay un discurso claramente, yo creo, destituyente. ¿Te parece que hay gente que quiere que se vaya antes, Milei? Yo siento que hay un espacio político que es el kirchnerismo que se va a oponer a todo. No sé si quieren que se vaya antes o no. Veo que, así como el gobierno no acepta ninguna crítica, aunque tenga matices, el kirchnerismo no acepta ninguna cosa que proponga el gobierno. Y yo ahí me siento distinto, la verdad. Yo siento que, voy a hacer una analogía, llego a la playa, hay un espacio, ¿sí? Me siento con mi identidad, y viene el kirchnerismo y se sienta al lado, pone el grabador o lo que sea a todo volumen, grabadores viejos, parlantes a todo volumen, el gobierno pone parlantes a todo volumen, parece que todo estuviera acomodado en virtud de los que más gritan. Y yo sigo sentado en el mismo lugar. Creo que si no construimos un mejor Estado, no vamos a tener destino. No si rompemos el Estado. Romper el Estado no nos va a llevar a ningún lugar. Vos agarras los países que funcionan bien, no importa si son capitalistas o comunistas. Funcionan bien si su Estado funciona bien. Vos podés ser comunista y ser Cuba y tu Estado funciona mal y te entrampás en la pobreza permanente y estás cada vez peor. O sos China y tu Estado funciona bien y sacás varias Argentinas de la pobreza. O Vietnam y Norcorea. O Australia y Argentina, dos países de las mismas latitudes. O Grecia e Irlanda. La gran diferencia es cuando tu Estado es mejor que el resto de los estados de otros países. Ahí tenés la capacidad de prosperar. Está clarísimo que el kirchnerismo hizo un Estado más grande y peor. Y que gastando más plata no resolvés los problemas. El kirchnerismo decidió gastar más plata en la educación. 6 puntos del PBI. ¿Cómo está la educación? Peor que antes. Decidió gastar más plata en combatir la pobreza. ¿Cómo está la pobreza? Más alta que antes. Ahora, si yo decido que no quiero gastar en educación, que no me importa,
y que tampoco quiero gastar en dar de comer a aquellos que hoy no pueden alimentarse o que no pueden salir de círculo de la pobreza, ¿sí? Tampoco voy a construir una sociedad mejor. Y esa es la diferencia que tengo. Yo, para cerrar este tema, digo, ¿Albistur es una excentricidad o es una voluntad? Albistur comiendo pochoclo, no sabemos si se cae. Yo creo, digamos, o juez diciendo se pavimentó, no me acuerdo cómo se dice, la cosa del helicóptero, el aeropuerto. ¿Es una metáfora o vos crees No, que...? yo creo que hay sectores que siempre con gobiernos de otro signo lo que hacen es tratar de que siempre le vaya mal. Y en el extremo, cuando haces que a un gobierno le vaya muy mal, ¿sí? En la Obvio. historia argentina te muestra, se terminan Te yendo. vas. Entonces, creo que hay muchos irresponsables con eso, porque eso tiene un costo altísimo. Tiene el costo de una crisis para la sociedad, tiene el costo institucional para, llamarlo, para la construcción de una Argentina diferente. Eso ya lo hemos vivido un montón de veces en el pasado. ¿Que hay irresponsables? No tengo ninguna duda de que hay irresponsables. Que hay algunos que juegan con fuego con esa situación, pero la verdad es que no noto el arco político pensando de esa manera. Algunos, puede ser. Yo ciertamente no me siento así. Tampoco me gusta cuando un gobierno no acepta ningún matiz. Cuando uno le dice, mirá, le regalás plata a los más ricos entre los más ricos con el paquete fiscal y no le das un aumento mínimo a los jubilados. Y que uno no pueda señalar eso porque alguien se enoja, me parece como ridículo. Me pasó al otro extremo. ¿El gobierno de Javier Milei es democrático y republicano? El gobierno de Javier Milei es democrático republicano, así fue electo, ¿sí? Tiene modos de funcionamiento, aún en debilidad institucional, que preocupan. Por ejemplo. Porque veo que es un gobierno que ataca con todos los instrumentos de los cuales tiene a disposición, con mucha virulencia, al que piensa o es distinto. Entonces, si sos un político que piensa distinto al gobierno, sos víctima de ataques. Si sos un artista que piensa distinto al gobierno, sos víctima de ataques. Si sos un periodista que por ahí piensa parecido al gobierno, pero una vez tiene una opinión distinta, sos víctima furibunda de ataques. Hay una manera de construir un discurso de rompimiento con el pasado que lastima a un montón de colectivos diferentes. Hay un tono discursivo que afecta al colectivo LGTB, que afecta a las mujeres. Y yo con eso discrepo. Me parece que hay una crueldad muy grande, que hay una incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Este es un gobierno al que le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Y creo que muchas veces tenemos un presidente que no percibe a las personas. Me parece que un ejemplo es cuando se desmayó un chico en el Copelo. Él no percibió un chico que se había desmayado. Y creo que cuando habla de, bueno, si la gente estuviera pasando hambre, teníamos las calles regadas de gente muerta de hambre, o cuando usa esas expresiones o compara a alguien con una enfermedad, me parece que no ve a las personas. Ve números, ve su rumbo, ve su verdad. Es un presidente que habla de anteojeras y dogma y es incapaz de tolerar una crítica de economistas afines a él. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cómo así, cerrado en una idea, contra una realidad que va mutando, contra una realidad que presenta desafíos nuevos, cómo sabemos que ese es el método para ir a un lugar mejor? Porque está clarísimo, todos queremos salir de donde estábamos. Ahora, donde estamos ahora, las decisiones que tomamos ahora, ¿nos llevan a un lugar mejor? Y creo que esa es la duda, y que ese es el debate que tenemos que dar, no es otro. Hablaste de cuestiones con colectivos, algunos de los que me incluyen, o mujeres, y lo comparto. ¿Definirías al presidente como un insensible social? Yo creo que el presidente no muestra ninguna sensibilidad social. No, veo un presidente que habla de los mercados financieros y si el dólar sube o baja, pero no registra lo que está pasando con la caída de la venta de leche, o de carne, o de pan, o la suba de los medicamentos. No registra cuán abrupto fue el ajuste. ¿Qué quiero decir con abrupto? Está claro que a mí me parece que el presidente hace bien en decir que no hay plata, porque es cierto, había un dispendio muy grande de dinero por un montón de lugares distintos. Y eso hizo que construyamos un Estado peor, es lo que dejó el kirchnerismo, un Estado peor, que gastaba más y peor. ¿Qué quiere decir peor? Argentina gasta ahora, debe estar gastando 2 veces más por habitante de lo que gastaba a mediados de los 90. Deberíamos tener 2 veces más salud, seguridad, educación, justicia, infraestructura. Bueno, no pasa. No pasa. Entonces eso es evidencia contundente de que estamos gastando peor. Ahora, cuando él elige cómo hacer el ajuste, no le importa si el ajuste es muy súbito.
¿no? Una súbita devaluación seguida de una súbita apreciación. ¿Pero eso qué hizo? Generó más inflación de golpe. Además te liberó los precios de la nafta, de las prepagas, de los colegios, del gas, de la luz. Entonces, ¿qué le pasa a un hogar? De golpe el hogar dice, una familia, tengo que pagar muchas más cosas que antes, de golpe. Y no fue mi culpa que me atrasaron las tarifas. ¿Es culpa de una familia que la política le atrasó las tarifas 20 años? No es culpa. Y se la tiran de la noche a la mañana por la cabeza. ¿Qué le pasa a un hogar, a una familia que ve que todos los costos le suben y sus ingresos no? Bueno, empieza a trozar el resto de su vida. Empieza a pasar una motosierra por su vida. Deja de salir a comer una pizza, deja de... Sí, de pagar la prepaga, de salir se cae de la prepaga. Se cae de la prepaga o tiene que cambiar a sus hijos de escuela. Esos cambios son muy abruptos. Si vos tenés una precondición o sos una persona mayor, no puedes ir a otra cobertura social, no te aceptan. Y en el contexto de hoy, con todas las dimensiones que atraviesan la crianza, la educación de los chicos, la verdad que cambiar a alguien de escuela es un trauma para una familia, es un problema para los chicos. Que vos sientas que de golpe, además de que te quedaste sin el colegio de tus hijos, además de que te quedaste sin la prepaga, además de que pagás más por la luz y el gas, entonces los gastos de inicio de tu casa son mucho más altos. Que además sientas, por ejemplo, que si tenés una eventualidad, que se te rompe el calefón, que tenés que salir a comprar un par de zapatos nuevos, que le tenés que comprar una campera a tus hijos porque ahora el invierno es más agudo este año, que eso te altera toda tu programación o tu planificación durante los próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses, es muy, muy intenso y parece que es algo que el gobierno no registra. La gente sí lo registra y paradójicamente o si querés, con un esfuerzo muy grande, está dispuesta a atravesar eso para ordenar, ¿sí? Pero también quiere que le digan, mira, lo estamos viendo que esto está siendo muy difícil. Y yo no noto eso. Pasa lo mismo con las pymes. Pero déjame terminar un segundo porque acabas de introducir algo que iba a preguntar. Si son ciertas con la prevención del caso de las encuestas, y etcétera, etcétera, da la impresión de que hay un apoyo a algo había que hacer, me banco esto. Hoy, una de las consultoras me decía que hay solo un 16% de la gente que dice esto va a mejorar antes de fin de año. Y hay lo que lleve a 64, no sé la diferencia, que dice no lo voy a ver hasta fin de año. O sea, pero que habría una ponderación de que algo había que hacer y que el ajuste que había que hacer. ¿Cómo lo explicás? Porque es quien lo padece, ¿no? Mira, primero, creo que eso es un gran aprendizaje colectivo. No podemos gastar lo que no existe. No podemos gastar lo que no tenemos porque eso termina en inflación más alta o termina en endeudarse, que al final Argentina no lo puede pagar. Y tenemos un enorme problema reputacional. Otros países pueden tener un poco de déficit y emitir deuda o dinero y no generar las consecuencias argentinas porque no tienen toda la historia de Argentina. Pero además de eso, hoy pasa algo adicional, que es esto que creo que es una oportunidad muy, muy importante que tiene la Argentina. Que antes alguien podía decir, Argentina sí no da más, no podemos gastar de más, pero siempre el déficit era el otro. Es decir, ajusten al otro, no me ajusten a mí. Hoy la población argentina, los argentinos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo personal, individual, familiar, desde tu pyme, desde tu comercio, para que las cosas salgan adelante. Y es un síntoma de madurez enorme. La pregunta es si eso lleva a algún lugar. Entonces, ¿por qué creo que hay apoyo, aún a pesar de lo malo de la situación? Mira, yo cuando iba a la primaria, una vez por semana iba a comer a lo de mi abuela, ¿sí? En la casa de mi abuela mi abuela te decía, acá comés lo que te servimos, salvo una cosa. Podés elegir una sola cosa de todas las comidas que hay, una que no te guste, y esa la podés dejar. Entonces los argentinos ya decidimos qué es lo que no queremos. Eso no quiere decir que lo que te termina quedando en el plato, la comida que te sirven, te guste, pero por lo menos no estás comiendo la anterior. Ahora, hacia adelante, en algún momento tenemos que pensar colectivamente cuál es el plato que queremos comer. Pero ahí el achaque es a lo que nos están sirviendo o a la ausencia de reconocimiento, che, no es lo mejor lo que estamos sirviendo. ¿Qué le achacás más al gobierno? ¿El plato que te está sirviendo? Las dos cosas. Las dos cosas. Que el plato que te está sirviendo tiene muchos problemas, no solamente que hemos visto en el pasado, sino que estamos viendo en el presente. Y que además no registra muchas veces la gravedad de la situación. Que no te dice, yo ya sé que no es lo mejor. Es un gobierno que dice,
vayamos al tema, a la Ferleche. Frente al hambre que te dice, no, mira, el hambre era un negocio. Bueno, pero sigue habiendo hambre. No, si hubiera hambre se estaría muriendo en la calle. Pero no tienen alimentos ahí. No, pero los tenemos para otra cosa. Primero te dicen, no, no están. Estaban comprados, pero están vencidos. Después resulta que están. No, los tenemos para otra cosa. Los van a repartir. ¿Y cómo los reparten? ¿Y cómo llegan? Hay una insensibilidad. Entonces creo que son las dos cosas en conjunto. Lo que pasa es que estamos todos muy convencidos de que no queremos volver al pasado. Y para mí ese es un punto de partida. La pregunta es cómo construimos otro futuro. E insisto, y la sociedad está dispuesta, porque lo está mostrando con un esfuerzo cotidiano, a pagar un costo personal, un costo familiar, un costo en la empresa para construir ese futuro. Pero, por ejemplo, ¿qué le pasa a una pyme hoy? Probablemente ahora, el año pasado, en las campañas, yo recorrí la ciudad miles de veces y hablo con un montón de sectores. ¿Qué te decía un comercio? Te decía, mira, todas las mañanas pierdo una hora y media para ver a qué precio tengo que vender el stock que ya tengo, porque no sé si subió y si lo vendo, si lo puedo reponer. Y me llegan durante el día distintas listas, todas con precios nuevos. Hoy, ¿qué le pasa probablemente? Empieza a pasar que no le manda una lista nueva este mes o esta quincena, y eso es un cambio enorme para poder planificar, para poder tranquilidad. Pero por otro lado le subieron todos sus costos y le bajó las ventas. El comercio cayó 21% este mes. El último dato que tenemos. Entonces, 1/5 de tus ventas se cayeron. El gas te subió, la luz te subió, el alquiler te subió y las ventas se cayeron. Entonces, por un lado, salió de una situación muy buena. Ahora, esta manera de enfocar cómo corregirlo está generando otro problema. Y ahí es donde, insisto, es un gobierno que cuando uno lo señala o dice, mira, este instrumento que estás creando va a tener este problema, se enoja. En el caso personal tuyo te acusan de filo kirchnerista. Bueno. ¿A vos te parece que yo soy kirchnerista o filo kirchnerista? Estuve en soledad plantándome a Cristina en el Senado durante la pandemia. Fui senador de la lista de Juntos por el Cambio. Soy senador por Juntos por el Cambio. Competí en la ciudad de Buenos Aires en unas PASO en Cambiemos. ¿Cuál es el problema? Es que el gobierno todo lo que no le gusta lo pone en el mismo lugar. Pero es que esta es la lógica que yo no comparto, binaria, de que fomentada mucho tiempo por un gobierno que integró tu partido también. No solo, el kirchnerismo parió la grieta y la llevó a extremos increíbles. Cambiemos la fomentó y hoy creo que Milei también lo hace. En esta lógica binaria no hay margen fácil para plantear esto. A mí no me importa si es fácil o no. Yo siempre he dicho, adentro de los espacios donde he trabajado, digo las cosas incómodas adentro, no tengo ningún problema. Y si eso transitoriamente implica que uno está más solo o que uno consigue menos votos, no me importa, sinceramente, porque es lo que creo. No creo que de esta manera Argentina salga adelante de manera definitiva. ¿Y cómo te parás institucionalmente presidiendo un partido que en buena parte, en alta parte, no vota como votas vos en la institución Congreso? Dando estos debates adentro permanentemente. Creo que a veces no se presta atención. Una cosa es el radicalismo que tiene diputados o senadores y otra cosa es el radicalismo. El radicalismo tiene un órgano, que es su órgano ejecutivo, que es el comité que a mí me toca presidir. 2/3 partes de ese comité no están de acuerdo ni con la ley bases ni con el DNU, porque traicionan, son muy distintos a lo que el radicalismo siempre defendió. Por ejemplo, el radicalismo nunca votó facultades delegadas. Yo nunca voté. 2 veces me tocó enfrentar si se daba o no facultades delegadas. Una es diputado y otra senadora. Nunca las voté. ¿Por qué las habría de votarlas ahora? Si los DNU me parecían que estaban mal y no se los votaba a Cristina o no se los aprobaba a Cristina en la bicameral, ¿por qué ahora los tengo que aprobar? Convenís conmigo que se trataron re poquito los decretos de Cristina, ¿no? O sea... sí, pero eso es un defecto del kirchnerismo. El kirchnerismo cree que la mayoría es una razón, ¿no? Entonces, no un método, una razón. La mayoría es muy interesante. ¿Y el mileísmo? Y el mileísmo cree que creando mayoría transitoria por coacción, por amenazas, por agresiones, eso también es una razón. Y no está dispuesto a debatir. Entonces yo, la verdad es que veo eso, veo... los dos gobiernos, por ejemplo, eligen no pagarle a la ciudad los fondos a pesar de la resolución de la Corte. Tienen puntos en común.
por más que parezcan o que se sienten las antípodas, y uno es el presente y otro es el pasado, y la verdad que Milei construyó simbólicamente la oposición al pasado más clara, y creo que por eso gana, pero después hay puntos en común, esto de que si yo gané tengo razón siempre. Entre Milei y Cristina hay puntos en común. Si yo gané tengo razón siempre. Ya escuchamos, hace poco Cristina antes dijo, si piensan distinto, agarren un partido y ganen. Y ganen las elecciones, ¿sí? Y ahora también se escucha algo parecido. Entonces el que piensa distinto, otra vez, no importa si es en algo chico o grande, nunca va a tener razón. Y es muy difícil que alguien tenga la razón en todo el tiempo en un mundo cambiante. Eso es lo que noto. Noto que con esa forma de abordar una realidad muy compleja y un país que hace rato viene trabado y patinando, no sé si vamos a encontrar el rumbo que queremos. Vuelvo sobre el Congreso. ¿Cómo te impacta que la mayoría de tus compañeros de bancada o los diputados voten distinto a vos? Mira, hay dos cosas. Hay una cosa es lo que dicen puertas adentro, otra cosa es la manifestación del voto, que tiene un montón de particularidades distintas. A veces algunos lo pueden hacer por responsabilidad, con lugares que hay que gestionar. Otros creo que hay temor. Creo que este es un gobierno que ataca mucho. Y hay muchos que tienen, de todos los partidos y a veces de tus colegas, que tienen miedo de decir ciertas cosas por lo que van a recibir en redes. Yo sigo insistiendo con lo mismo. Si a mí me da miedo lo que dicen en redes, me tengo que dedicar a otra cosa. Pero porque si las peleas para cambiar la Argentina son más grandes y más difíciles que si alguien te dice algo en redes. Si hay senadores y diputados que votan distinto a lo que piensan por miedo a lo que dicen de ellos. Fíjate con el DNU, ¿vos viste a algunos defendiendo el DNU? Hasta los discursos de los que votaron el DNU hablaron mal del DNU. El DNU es inconstitucional. Y no entiendo por qué tenemos que aceptar algo inconstitucional para modificar la Argentina, porque le tengo que aceptar la misma herramienta a cualquiera que venga. A cualquiera que venga, me guste o no me guste. También creo que cuando alguien dice hay que votarles las herramientas porque es un gobierno nuevo, entonces cuando venga el que quieras, a Cristina se le tendría que haber votado todo. Yo no creo eso, yo creo que le tengo que votar las cosas que me parecen bien, a pesar de que no sea la moda. E insisto, este gobierno tiene una manera de ver la economía en donde privilegia a las grandes empresas por sobre las pymes, privilegia darle estabilidad a los más ricos frente a... Los más ricos van a tener estabilidad hasta por 15 años, estabilidad fiscal para el impuesto a los bienes personales. Los jubilados no saben cuál es el bono del mes que viene. Entonces a mí me parece que eso no construye una mejor sociedad. No me parece que construya una mejor sociedad, ni una sociedad más democrática, libre, pluralista, que pueda encontrar respuestas a los problemas que tiene si yo castigo al que piensa distinto, si yo castigo al que es distinto, si yo me río del que es diferente. No me parece que sea... No sé qué piensa una madre cuando escucha al presidente insultar y maltratar a otro o ser cruel. No sé qué piensa, si esa es una buena imagen para sus hijos y si le cuesta más o menos decirle a sus hijos que ese no es el camino. No sé... Creo que muchas veces nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro, mucho. Y solamente encontrándote con el otro te puedes poner en el lugar del otro. Si lo ignorás o lo desacreditas o lo deslegitimás, es muy difícil. Y a veces no somos conscientes de los sufrimientos del otro. Hace un año y pico, yo me acuerdo que, creo que fue Mariana Genesio Peña, que estaba haciendo una nota en Palermo, un vivo, y pasó alguien de atrás y le gritó cualquier barbaridad. Y hay personas que para poder estar donde están han tenido que atravesar un sufrimiento y tienen una resiliencia y una resistencia mucho más grande que los demás. Que por los cánones de la sociedad no hemos sido o atacados o criticados o discriminados. Entonces cuando yo veo que aquellos que hacen un esfuerzo, que tienen una vida más difícil, aún sacando adelante y pudiendo ser un ejemplo para otros, vuelven a ser atacados, no creo que es la sociedad donde quiera crear a mi hijo. Entonces prefiero decirlo. Aunque no sea la moda, aunque me critiquen, prefiero decirlo. Porque yo no puedo volver a mi casa y decirle a mi hijo que eso que está haciendo el presidente, insultando, discriminando, o lo que hacen sus seguidores, no le puedo decir a mi hijo que está bien. No se lo puedo decir. Hubo una corriente de algunos dirigentes radicales, algunos relevantes de Córdoba, que dijeron deberíamos plantear si Lustó debe seguir siendo presidente del radicalismo. ¿Alguna vez pensaste en algún momento, presidente del comité, alguna vez pensaste en dejarle la presidencia? No, ¿por qué? ¿Pero por qué? Primero porque
Otra vez, el radicalismo no son los diputados. El radicalismo son los votantes radicales y el radicalismo son los que están representados en sus órganos colegiados. Otra vez, en el Comité Nacional y en la Convención, en los dos lugares, producto del tipo de economía que impone Milei, producto de las cosas que reivindica Milei, ¿no? La desidia o el desdén por los derechos humanos, el ataque a la cultura, el ataque al que piensa distinto, la reivindicación o la minimización del terrorismo de Estado. Decir que el declive de la Argentina tiene 100 años es coincidente con la democracia, por el voto popular, casi, ¿no? De 1916 a hoy, ponerle del 16 al 20. Entonces, ese tipo de cosas son totalmente ajenas a lo que es nuestro partido. Totalmente ajenas. ¿Cuánto atribuís, compartiendo algunas de las cosas de lo que está haciendo en este momento, al abuso de causas absolutamente nobles y reivindicables que se hizo en pos solamente del beneficio de un sector político? Un montón. Yo creo que casi todo. Yo puedo discrepar mucho con cuál es la solución. Lo que creo es que ha habido un abuso de todo, de un abuso del poder del Estado, que el Estado ha sido usado como un ámbito de cooptación, de habilitación para una facción del Estado. No veo que se haya manejado en beneficio del ciudadano. Y particularmente en el ámbito de los derechos humanos, yo se lo he dicho en la cara, en sesiones al kirchnerismo. Porque Alfonsín nunca usó los derechos humanos como una causa o un escudo o un motivo para fortalecer una postura política partidaria. Hizo de la democracia, los derechos humanos y la convivencia algo para todos los argentinos, algo que todos debíamos abrazar. Y yo creo que esas causas se destiñen, se deslegitiman, si en lugar de decir esto es un acervo de todos los argentinos, algo que tenemos que defender, las empezás a usar para un sector, señalando a los demás como si no estuvieran involucrados o no tuvieran participación o no tuvieran compromiso con la misma causa. Y el compromiso es distinto. Además, en el caso de Alfonsín, su compromiso fue ecuánime, porque el juicio no fue solo a las juntas, también fue a los guerrilleros. Sí, claro. Sí, claro. ¿Te invitaron, B, no fuiste al Pacto de Mayo? No fui al Pacto de Mayo. Pero te invitaron, nunca me quedó claro. Iba a haber una invitación a los presidentes de los partidos y no fue. No ocurrió. ¿Hubiese sido de haberte invitado? No hubiese ido. No hubiese ido porque me parece que yo estoy dispuesto a trabajar por los temas de la Argentina. ¿Cuáles temas? Muchos de los que están en ese decálogo, pero también otros, ¿no? No veo por qué excluimos el combate a la pobreza de la refundación supuesta de la Argentina. No veo por qué excluimos el tema del ambiente. No veo por qué excluimos la ciencia y la tecnología en un mundo en que la inteligencia artificial va caminando a una velocidad inusitada. Entonces, una cosa es sentarnos a trabajar para ver cómo repensamos la Argentina entre todos, y otra cosa es que te inviten a algo que no tiene un debate. Yo creo que ahí la respuesta del bloque de Pichetto fue la que yo me siento representado por eso. No me invitaron a trabajar y a pensar la Argentina, me invitaron a firmar algo. ¿Pero qué debate puede tener la propiedad privada, la responsabilidad fiscal, el privilegio de la educación? No me los acuerdo los días. ¿Qué debate puede tener? Digamos, ¿Cómo lo hacemos? ¿O estás de lado? No, pero estás a favor, estás en contra. No, pero ¿cómo lo hacemos? No. Hay muchas cosas. Por ejemplo, la propiedad privada está en la Constitución. No sé si necesitamos que el punto número 1 sea el respeto a la propiedad. Tentó. El kirchnerismo tentó. Sí, el kirchnerismo no está en el gobierno, entre otras cosas, porque la sociedad reaccionó a eso. Pero no sé si mi primer punto... Pero vamos a los temas concretos. La educación no se había incluido. Yo dije, iban a firmar en Córdoba. En Córdoba, ¿sí? La docta, la cuna de la reforma, y no iba a estar incluida la educación. Ahora, ¿qué se incluyó de la educación? Esto es un decálogo, son títulos. Yo quiero el trabajo. ¿Dónde vamos a hacer? Supongamos que firmamos todos el pacto. ¿Dónde sigue el trabajo? Insisto, este es un gobierno que si pensás un poco distinto, no acepta tu postura. Y te acusa de un montón de cosas distintas. Y tiene que convocar a un trabajo, no tiene que convocar a firmar. Tiene que convocar a un trabajo. Pero si no respeta al que piensa distinto. Yo digo, ¿dónde está en el pacto, por ejemplo, cómo hacemos? Porque el problema de la educación en la Argentina es que
no nos ocupamos de la educación a un nivel lo suficientemente temprano y eso traba toda la educación a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, si no estimulás el nivel inicial lo suficiente, después ya es mucho más grande la diferencia entre aquel que viene de un buen hogar, que ha tenido suerte, y uno que está estimulado, y uno que viene de un mal hogar. Eso lo tenés que corregir, lo tenés que corregir temprano. Si no llegaste, lo tenés que corregir muy temprano en la primaria. Que es que los chicos tienen que aprender a leer y escribir a la edad que corresponde, como mucho en segundo o tercer grado, y matemáticas. Yo he recorrido la ciudad, me he cansado de ver chicos de la misma edad que mi hijo, de 11 años, que no saben leer y escribir. ¿Qué pasa si vos no lo corregís? Si no lo corregís, si vos no sabés leer y escribir y no sabés matemática, después es imposible estudiar química, física, geografía, historia. Es imposible. Y si vos no podés hacer eso, no vas a terminar el secundario. Y si no vas a terminar el secundario, o no vas a encontrar un buen trabajo, o no vas a poder ir a la universidad. Ese es el debate que tenemos que dar. El kirchnerismo pretendió resolverlo gastando más. La respuesta a eso fue nada, no cambió nada. Nada. Ahora no veo un debate sobre cómo lo vamos a hacer. Yo estoy dispuesto a ir a dar esos debates. Estoy dispuesto a aportar equipos para esos debates. Estoy dispuesto a dar la visión de mi espacio de evolución, del partido, ¿sí?, de todos los expertos que tienen el radicalismo, que son muchos, de aquellos que gestionan provincias y entonces lidian con la educación, lidian con la pobreza, lidian con la desigualdad, lidian con la justicia. Pero no es eso, no hay un lugar de trabajo. Lo que hay es una situación o un símbolo. Y a mí, si me preguntás a mí, el símbolo me hubiera gustado en otro lugar. Hace poco estaba estudiando con mi hijo historia desde la Revolución de Mayo hasta la Constitución. Porque hoy nos parece natural, fueron, no sé, el diputado le pagó a los diputados los aviones y los mandó y senadores y le pagó y los llevó a Tucumán. En esa época llegar a Tucumán llevaba meses, semanas, en carreta, dependiendo de dónde uno viniera. ¿Pero por qué se eligió Tucumán? Tucumán era el frente de batalla de la guerra de independencia. El frente de batalla. Los realistas estaban ahí nomás. Al toque. Vilcapugio, Ayohuma, Salta y Tucumán. Esas son la franja de las batallas. Se trasladaron todos a un lugar porque simbolizaba realmente la independencia. Acá estamos plantados. A mí me hubiera gustado que el pacto fundacional del futuro de la Argentina sea en una escuela, sea en una universidad. A mí me parece que lo que vimos ahí es una simbología vacía de contenido. Yo quiero discutir el contenido. Alguno te va a acusar de demasiado, no me sale casi mi viejo, decía Piñolo en italiano, Piñolo el jodido, el que busca la cuestión, digo, es verdad, podemos hacerlo, gobierna el gobierno, ¿no? O sea, el lugar del 9 de julio en Tucumán, yo confieso que con todos los achaques que tengo, la intolerancia política que este gobierno expresa, no sumarse a 10 puntos que son elementales en un intento simbólico de empezar a laburar. Suscribo los 10 puntos. No he tenido invitación como presidente de un partido para suscribir los 10 puntos, pero además yo soy presidente de un partido, soy senador y debato casi todos los temas que llegan al Senado, además presentando alternativas y propuestas. Nunca he tenido un llamado de un funcionario. Recién con la ley base estuvo una interacción. Pero no hay diálogo. A este gobierno no le gusta dialogar con el que piensa distinto, porque no le gusta reconocer al que piensa distinto. Trajiste la ciudad. ¿Cómo ves la gestión de Jorge Macri? Es una gestión muy distinta de lo que a mí me hubiera gustado ver en la ciudad, porque creo lo mismo que cuento a nivel nacional es lo que a mí me hubiera gustado ver en esta ciudad. Esta ciudad hasta hace poco se diferenciaba, había un orgullo de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que, ¿por qué? Porque se habían transformado muchas cosas, pero siempre creo, y lo he dicho, que hace falta la mirada para ver al otro, para ver lo que le pasa a la educación, para ver lo que le pasa a la salud, para ver lo que pasa en el sur de la ciudad. No veo, no sé llamarlo intención o compromiso con esos temas, por lo menos no el compromiso que a mí me gustaría ver. Y también me gustaría ver más defensa de aquellas cosas que son identitarias de la ciudad. Me gustaría ver más defensa de la cultura de la ciudad. Me gustaría ver más defensa de el comercio de la ciudad. Creo que el comercio está atravesando en la ciudad un momento muy, muy penoso y muy, muy difícil. Como dije, salió de la inflación, pero ahora no vende. Y no veo que esa discusión esté instalada. Bien. Algunos temas antes de dejar economía para el final. ¿Vas a votar el pliego del hijo?
Mira, recién el pliego del hijo son las audiencias públicas. Ni siquiera tenemos fecha todavía las audiencias públicas. Cuando vengan las audiencias públicas, como hago siempre con todos los temas, voy a mirar en detalle cuáles son los apoyos, cuáles son las objeciones que tiene y haré preguntas y escucharé las preguntas de los demás. Y después de todo ese proceso voy a tomar una decisión con los dos Pero jueces. con todo el zarandeo público que tuvo, ¿no formaste opinión? Tengo una opinión, pero me parece que amerita profundización de todo. Lo quiero escuchar al hijo, quiero ver cómo responde las preguntas que se les hacen a los dos, quiero ver de las objeciones que vinieron, quiero estudiarla una por una y después recién tomaré la decisión. Por su trayectoria, ni a favor ni en contra. La trayectoria me parece que tiene puntos buenos y puntos malos. Definime el momento económico actual, hoy. Tenemos, por el lado de la economía que a mí más me importa, que es la economía real, una situación de extremada gravedad. Una caída en el nivel de actividad, en las ventas, no importa si es en la industria o en el comercio, que es muy difícil encontrar en nuestro pasado reciente. Tenés que ir a la pandemia o te tenés que ir al 2002 para encontrar caídas en algunos sectores de semejante magnitud. Y creo que eso produce mucha, pero mucha intranquilidad y una angustia cotidiana y una ansiedad, porque, como decíamos antes, los argentinos y las argentinas se dieron cuenta que están dispuestos a hacer un esfuerzo, pero también hay un momento en donde quieren que ese esfuerzo rinda sus frutos. Y a mí me cuesta mucho pensar cuál es el motor que reenciende el crecimiento en la Argentina, producto de cómo encara el gobierno la política económica. El PBI, lo que producimos, se demanda para consumir y el consumo cae. Se demanda para gasto público, en el gasto público cae. Se demanda para exportar, es decir, lo demandan otros países, pero el tipo de cambio se atrasa. Entonces lo único que queda es la inversión. Y la verdad que la inversión pueda compensar la caída de las demás cosas requiere un salto de inversión muy importante. Y no veo que haya vocación de invertir en un país que tiene conflictos, debate de mala manera, agrede y que además tiene caída de la actividad económica. ¿El RIGI es un instrumento válido para generar esa inversión? El RIGI es un instrumento que va a generar inversión en algunos sectores, pero el RIGI es un instrumento que regala plata a aquellos que ya iban a invertir de todas maneras. Minería. No, en algunos casos vos necesitas, por ejemplo, para minería, para metano, butano, para GNL, vos necesitabas algún régimen especial. Pero no creo que necesites un régimen especial para el hidrocarburífero, para Vaca Muerta. En Vaca Muerta se iban a invertir 11.000 millones de dólares, se invirtieron el año pasado. Este año se iban a invertir 11.000 millones de dólares. Entonces, si yo lo que hice fue que esos sectores que igual iban a invertir, les bajé ganancias, le bajé dividendos, le bajé IVA, le bajé créditos y débitos, regalé plata, y regalé plata por 30 años. Entonces, la pregunta es si aquellas actividades que igual son rentables en la Argentina y que les iba a vivir en la Argentina, si aquel que no puede comer le tiene que estar regalando plata. Lo mismo que dice el gobierno sobre aerolíneas, lo tendríamos que pensar sobre todos estos sectores a los cuales le estamos condonando un montón de cosas, le estamos creando un régimen especial a medida. Y yo creo que el RIGI es excesivo, y me lo decían las empresas decían, nosotros no pedimos tanto. Entonces, si no pedimos tanto y le va a costar a todos los argentinos, ¿por qué no lo recalibramos? Y me parece que no se recalibra porque hay mucho interés. Por eso iba a preguntarte, ¿eso es convicción ideológica o negocio de amigos? Creo que son las dos cosas. Voy a la convicción ideológica. Mi discusión a veces con los funcionarios, mientras se discutía la ley base, fue esta: es ¿por qué le regalás esto, cuando te piden dos cosas? Los sectores que te las piden, el resto no, y ahora se los regalaste a todos. Y la respuesta fue porque a los inversores extranjeros los hemos defraudado tantas veces. Yo le pregunté por algo específico que había una triple garantía. Triple garantía. Le digo, ¿por qué le pones 3 veces lo mismo? Porque los hemos defraudado muchas veces a los inversores extranjeros con esto. Y mi respuesta fue, o mi pregunta fue, ¿y a los docentes? ¿Y a los médicos? ¿Y a los jubilados? ¿Y a las pymes? ¿Cuántas veces los defraudamos? Y ellos no tienen ninguna garantía. Entonces yo creo que eso es una manera, un sesgo ideológico. Eso es, miro aquel sector que tengo más cerca. Y en general muchos o algunos de los autores de esto han trabajado en estudios jurídicos con esas empresas de clientes. Entonces tienen por lo menos una cercanía
o un acostumbramiento a mirar las cosas de determinada manera, y eso es, en mi opinión, lo que el presidente acusa a los demás de, ¿sí? Es anteojera ideológica. Es una anteojera, es mirar la realidad desde un prisma muy particular sin ver todo lo demás. Eso es la convicción ideológica. ¿Y los negocios de amigos? El presidente, por ejemplo, dice que él no quiere jubilaciones de privilegio porque él va a hacer tan bien su trabajo que después lo van a contratar. Pero cuando vos le regalás cosas al sector privado con mucho poder, seguro que te van a contratar después. Hay muchos que vienen del sector privado y muchos que vienen del sector privado. Y hay muchos que tienen vinculaciones muy cercanas con el gobierno. Y se están llevando cosas muy importantes. Entonces creo que ahí hay una relación excesivamente cercana cuando lo que vos tenés que tutelar es el bien general. ¿El combate contra la inflación, con el método que le estás llevando, es exitoso? El combate, lo que tuvimos fue una suba muy abrupta de la inflación, producto de, a todas luces hoy, un exceso de devaluación. Porque si el presidente y el gobierno piensan que este nivel de competitividad del dólar, ¿sí?, es el correcto, no sé para qué devaluaron tanto. La respuesta es ¿por qué devaluaron tanto? Devaluaron tanto porque lo que hicieron es un ajuste fiscal usando la inflación. Entonces, cuando te devaluaron tanto y eso generó más inflación transitoria, tu salario valía menos, el gasto público en cualquier rubro valía menos, las jubilaciones valían menos. Licuadora. No solo la licuadora de tus ingresos, la licuadora de tus ahorros. Si vos estabas ahorrando en un plazo fijo y el plazo fijo te paga menos que la inflación, perdiste plata. Si ahorrabas en dólares, perdiste plata. Entonces hicieron un mega ajuste. La inflación subió y la verdad que después, producto de esa restricción soberana enorme que hizo, la inflación empezó a bajar. Ahora, tenemos que ver cómo rompe el piso del 5%, porque 5% te lleva, no sé, mayo del año pasado. Sí. No es muy distinto de mayo del año pasado. Y la verdad que hay que ver cómo converge. Ahí es donde muchos le presentan dudas. Se la presentan o Broda, o Cavallo, o Melconian, o... sí, todos. Hasta el propio Spotorno que acaba de irse. Le dice, ojo, porque está generando algunas inconsistencias que ya en la parte de la economía que es instrumental, que no es la economía en sí, pero que es instrumental, que son los mercados, ya te empiezan a decir que empiezan a tener dudas con este rumbo. Y que si vos tropezás en algún momento, la inflación puede volver a subir. Entonces, tenemos que ver cómo el presidente promete la eliminación definitiva de la inflación. Tenemos que ver cómo esa eliminación definitiva está hecha con instrumentos que son sustentables. Y eso me parece que hoy genera muchas dudas. Para usar los artefactos de la Libertad Avanza, ¿el plan económico de Milei en estos 7 meses fue más motosierra, más licuadora o más bicicleta? ¿Por qué bicicleta? En estirar patear otros problemas. Lo primero que te diré es que fue mucho licuadora. Mucho licuadora. Porque para mí motosierra quiere decir que agarro, antes dijimos que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y no tiene que hacer lo que no tiene que hacer. Y me parece que el no hacer lo que no tiene que hacer no lo he visto tanto. He visto que con la licuadora bajás todos los gastos. Pero no he visto que se haya dicho, esto no lo vamos a hacer nunca más porque está mal. Se bajó el nivel de ese gasto, no se resolvió. La licuadora funcionó, ¿sí? La usó el gobierno, usó la licuadora para... Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vos podés parar la obra pública, no podés decir no voy a hacer nunca más obra pública. Vos podés decir voy a bajar hoy, o como el intento, voy a hacer que las universidades tengan menos presupuesto con la licuadora, pero después para que funcione una universidad vas a necesitar readecuar otra vez el presupuesto. Entonces, eso pasa también con el FONID para el pago de los docentes, no a nivel universitario, sino primario y secundario en las provincias. Si querés más educación, tendrás que pensar cómo modificás el FONID. Tendrás que pensar si el FONID generó los incentivos adecuados para mejorar la calidad y la formación docente y el presentismo. Pero no puedes decir, no voy a financiar la educación. Entonces me parece que hubo mucho ahí de usé la inflación para bajar, es decir, usé la licuadora, pero no terminé de definir cómo es un buen gasto y un mal gasto en la Argentina, que hubiera sido la motosierra. Para mí la motosierra, usemos otra imagen, serrucho, para no decir que uno viene y corta todo, porque no se puede cortar todo. Imagínate la lucha contra el narco, si decís voy a cortar todo, entonces vos decís, che, la policía tiene menos recursos, tiene menos sueldos, tiene menos móviles, tiene menos tecnología, la justicia tiene menos de todo, la UIF tiene menos capacidad de investigar los flujos financieros. A nivel educativo,
no le estoy proveyendo un futuro a los chicos y el nivel contención social decidí que gasto menos. Está claro que con menos Estado no vas a resolver los problemas. Está claro que hay lugares donde tenés que decir, acá el Estado no tiene nada que hacer. Entonces, esa definición de generar un mejor Estado todavía no la vi. Sí hay mucha licuadora. Y después creo que empieza a ocurrir bicicleta en otro sentido, que es postergan un problema. El Estado funciona. Funciona por inercia. Hoy estás con, no sé, proveyendo cosas que por ahí se compraron hace 6 meses. Si uno las reemplazás, tarde o temprano el Estado tiene problemas. Entonces, si vos dejás de pagarle a las generadoras eléctricas, bueno, estás posponiendo un problema. Si vos dijiste, subo las tarifas de golpe, las voy a seguir subiendo de golpe, y la dejaste de subir, estás posponiendo un problema. Por eso yo siempre fui defensor de una institucionalidad que esos ajustes los hiciera en el tiempo, pero que no volvieras para atrás. Un gradualismo sostenido. Un gradualismo sostenido, acordado. 2 preguntas técnicas económicas. ¿La salida del cepo es posible hoy? Hoy yo no veo posible la salida del cepo. Hoy no veo posible la salida del cepo. Por ausencia de acumulación de reserva. Porque todavía no tenés el nivel de reservas suficientes. Si el día que... ¿Qué quiere decir salir del cepo? La normalidad en cualquier país del mundo, Sí. que vos puedas salir a comprar dólares y que no tengas ninguna restricción. Pero eso también querría decir que, por ejemplo, si alguien tiene títulos públicos y se asusta y dice no quiero invertir más en Argentina, quiero mis dólares y sacarlos, y no hay para eso. O si todas las empresas dijeron, mira, no me gusta el panorama de Argentina, todo lo que invertimos lo queremos girar afuera, todos los dividendos, No hay. Entonces, si hubiera certidumbre, con certidumbre, el cepo es innecesario, si querés. Con una buena perspectiva y con todo sumándose. En momentos de incertidumbre, si no tenés dólares. ¿El tipo de cambio está atrasado? Y yo veo que eso es un problema creciente, si ya lo hemos vivido en el pasado. Y creo que el gobierno hizo una devaluación muy abrupta, que tuvo un costo monumental para todos, en poder adquisitivo, en mayor pobreza, en mayor desigualdad. Y después, no sé cómo llamarlo, dilapidó eso muy rápido. No hay en la historia argentina un ejemplo de suba del tipo de cambio tan alta seguido de una apreciación tan rápida. No hay. Mirás toda la historia argentina y no hubo esto. Y nos tiene que llamar la atención. ¿Y cuándo creció la Argentina? Cuando uno mira a la Argentina en los últimos 60 años, creció solamente en 2 periodos. Creció cuando existe el Estado mejor y más productivo, volviendo a lo que hablaba antes, ¿no? 91, 98 con la interrupción del tequila. La primera etapa de reorganización del Estado hizo que la Argentina creciera. De las reglas en general, de la información que era pública que antes no era pública, de hacer que empresas o sectores ineficientes públicas dejaran de serlo. Toda esa parte hizo que la Argentina creciera. Y la otra fue cuando vos tuviste un tipo de cambio hiperalto. Porque vos si tenés un Estado malo, pero el tipo de cambio es altísimo, no tenés problema de competitividad. Entonces, para mí, para que Argentina crezca, se tendrían que combinar las 2 cosas. Un tipo de cambio competitivo y trabajar permanentemente en que el Estado sea cada vez mejor. No está pasando ninguna de las Hoy dos no cosas. veo ninguna de las 2 cosas simultáneas. Claro. Esta pregunta que hago suelo hacerla directo, sin vueltas, pero le voy a dar 2 prismas. Uno existencial y otro político. Definime, ¿quién es Javier Milei? No lo sé. Desde el punto de vista existencial, no lo sé. No me corresponde a mí. ¿Y político? Es el presidente que asumió hace 7 meses en Argentina, que creo que tiene algunos activos importantes para mostrar, ¿sí? Desde el punto de vista, yo creo que el discurso de no hay plata en una Argentina que dilapidó plata a lo pavote. Yo un día hice la cuenta de cuánto gastó, cuánto presupuesto tuvo debido, acumulado. Tuvo 150.000 millones de dólares. Decime una obra que haya dejado. Ese es el problema. O 6 puntos en el gasto de educación y resulta que tenemos una educación cada vez peor. Entonces a mí me parece un acierto decir que no hay plata y me parece increíblemente maduro de parte de la sociedad haberlo incorporado hasta en su vida cotidiana. Increíblemente maduro y un acto de responsabilidad fenomenal. Creo que ese es un activo, un éxito de él. Creo que tiene otro que es restaurar la autoridad presidencial. No me gusta cuando es autoritario, pero después de Alberto Fernández, ver que un presidente tiene autoridad me parece importante. Ahora después discrepo con el rumbo. Yo puedo estar de acuerdo con que el pasado no es el camino, pero me parece que es hora de discutir si esto nos lleva a un lugar mejor. Ahora te pregunto, existencialmente y políticamente, ¿quién sos vos? Políticamente soy una persona que está convencida, por haber estudiado mucho, con un equipo grande, de que
la única manera de que Argentina crezca definitivamente es con un Estado cada vez mejor, que para mí se hace con acuerdos políticos y paulatinamente, reglas estables en el tiempo que lo mejoren todo, que lo mejoren permanentemente. El ejemplo es cómo salís de los subsidios. No es subir 300% de la noche a la mañana. Es decir, mira, para salir del subsidio tengo que subir todos los años la tarifa de servicios públicos más que la inflación. ¿Qué tan rápido lo quiero hacer? Dependiendo de lo que acordemos. Y eso le sirve para la gente porque se acomoda, empieza a entender que la electricidad, el gas valen más. Le sirve a las empresas porque dicen, vamos a salir de esto. Y le sirve también al que tiene que establecer una regla permanente. Si yo soy oposición y vos me decís que salimos en 4 años con esta regla definitiva, yo te lo voto. Porque sé que cuando le toque otro gobierno ya va a estar resuelto. Creo que, por ejemplo, las empresas públicas no pueden tener déficit y tener un régimen laboral distinto al del sector privado con el que compiten. Porque si no, el subsidio se lo doy a un régimen laboral, no se lo doy a la gente. Se lo doy a un privilegio, a un empleado. Creo que por todos lados se pueden hacer reglas de ese tipo. Creo que no puede haber, en la Argentina, cuando hablamos del sistema jubilatorio, el 48%, menos de la mitad de la gente se jubila con la general, con la 24.241. Después hay un montón de regímenes distintos. Y yo creo que eso es injusto, porque algunos son de privilegio. Son diferenciales, ¿sí? O especiales. Quiere decir que aportan menos, ¿sí? En proporción, aportan menos y reciben más jubilación. En la proporcionalidad en que esto pasa. No puede, entonces nosotros tenemos que ir todos, en todo lado de la Argentina, a la misma ley jubilatoria. Está claro. Y eso son arreglos. Entonces yo estoy convencido hace mucho tiempo que es con más diálogo y tratando de llegar a esos acuerdos. Existencialmente, no lo sé. No lo sé si... Últimamente estoy en... Somos. Y... Antes de arrancar hablamos de la transitoriedad. Somos un devenir y somos lo que somos y no podemos evitarlo. Entonces no sé si no sé si me preocupo mucho sobre quién es uno existencialmente. Cumplo un rol existencial, que es, soy padre de un chico de 11 años, soy esposo de una mujer que es artista y tengo un rol más grande, más chico en el ámbito en el que he decidido trabajar, que es en la política. No hay más. Tengo la impresión, después de haberte entrevistado muchas veces, que estás entre... ¿Qué ánimo político tenés frente a este gobierno que lleva 7 meses? No condiciono la impresión que yo tengo. Que yo estoy en... ¿Cuál es tu ánimo? ¿Cómo definirías con algún tono del ánimo cómo estás vos frente a este gobierno? Después de un recambio, después de tantos años de kirchnerismo, me hubiera gustado estar ahora con un tono optimista, pero no estoy con un tono optimista, estoy con un tono de preocupación. Mi ánimo es de preocupación, porque creo, insisto, que la receta económica no es la adecuada, por más de que el fin que persiga o las correcciones que quiera hacer puedo coincidir, pero me parece que no nos llevan en la dirección que nos saque del problema recurrente de la Argentina. Y después creo que es un gobierno que está en las antípodas de lo que yo quiero como sociedad. Entonces, no voy a exagerarlo, pero yo cada vez que siento que alguien es atacado, me siento un poco parte de ese colectivo. No me gusta. Insisto, parece menor. No me gusta tener que explicarle a mi hijo que lo que dice el presidente está mal. Que cuando insulta está mal, que cuando ataca está mal, que cuando un presidente se junta con un expresidente de otro país, ¿sí? Y creen que es gracioso decir que o son inmortales, o siempre tienen una erección, o nunca tuvieron relaciones homosexuales, no me gusta. No me parece que eso sea positivo, no me parece que eso construya nada. No me gusta un presidente que ataca a un gobernador y lo compara con una persona que tiene síndrome de Down. No me gusta un presidente que avala vituperios contra periodistas porque hubo alguna medida que no le gustó. No me gusta un presidente que viaja a agredir a otros presidentes. No me gusta tener que decir a mi hijo que esa no es la sociedad en la que nos gusta vivir. Gracias por venir.